Yo en mi iglesia, bueno, vamos a empezar bien. Es un placer estar con vosotros y vosotras en este día. Estoy agradecido por la invitación y poder compartir este tiempo, un tiempo además que ha empezado genial. Ayer tuvimos una entrada de retiro muy buena. Me hubiera gustado que el primer grupo se hubiera quedado, ¿verdad?, pues con su vestimenta, porque tener un grupo de monjas en la audiencia hubiera sido pero bueno, no ha podido ser, ¿qué vamos a hacerle, no? Pero de verdad estamos agradecidos, José y yo, por poder compartir con vosotros. Traemos los saludos de la Iglesia Hermana Emmanuel de Madrid, que servimos en ella, pastoreamos, ¿verdad? Y en esta mañana pues vamos a hablar sobre el tema de la comunidad. Y bueno, interesante. Ayer, vamos a probar. Sí, parece que ahora sí. Gracias. Ayer cuando llegaba, una cosa, yo en mi iglesia tengo un micrófono esto de mariposa, creo que le llaman, porque yo soy muy torpe para estarme quieto. Entonces me muevo, tal. Entonces cuando es que me despisto mucho y yo siempre me hacéis señales, ¿vale? Entonces si no, en fin, perdemos la idea. Bueno, ayer cuando llegamos un poquito antes, venimos de Madrid y bueno, calculamos para no tener problemas y llegamos con anticipación, lo cual es excelente porque mi mujer es de Málaga, yo soy de Cádiz y en Madrid del Mar pues lo tenemos lejos, ¿no? Entonces verlo pues dimos un paseo y demás. Pero lo interesante fue cuando llegamos y fuimos ahí a la recepción, ¿no?, a decir aquí estamos, ¿vale? Pues la persona que nos atendió nos pregunta, dice, ¿de qué comunidad sois? Y yo digo, de Madrid. Sé que cuando hay en los hoteles, ¿verdad?, pues si quieren hacer un registro de sitio de dónde viene la gente, ¿no?, para decir, oye, qué diversidad. Y dice, no, capuchino o evangélico. Y digo, vale, perdón, no sabía, ¿no? Y digo, evangélicos, aunque es verdad que tuve que preguntar después a cuáles iban a tratar mejor, porque igual. Bueno, me dicen que iban a tratar a todos igual, así que, bueno, pues me quedo con los nuestros. Ya que ya nos conocemos, más vale lo conocido, ¿verdad? Pero, ¿de qué comunidad eres? Sí, de Madrid, claro, ¿qué va a decir? En fin, las cosas. El caso es que el tema de la comunidad es el que vamos a tratar en esta mañana, ¿verdad? Que resulta que es un tema pues, que siempre tiene relevancia a todos los niveles. Desgraciadamente estamos viviendo, y entendedme, no es el partidismo político, no es el lugar, el momento, pero estamos viviendo una situación a nivel de España, ¿verdad?, en que parece que nos cuesta trabajo sentirnos como una comunidad, ¿verdad?, que estamos con los enfrentismos, pertenencias y no pertenencias, ¿no? Y todo esto lo resentimos porque en el fondo nos gusta ser comunidad, sentirnos parte, ¿verdad? Eso es algo importante, necesario. Y de eso vamos a hablar en esta primera charla acerca de la relevancia, la importancia. Bueno, yo no voy a quedarme ahí, voy a decir la imprescindibilidad de la comunidad. Lo voy a presentar, creo que tenemos criterios suficientes para enfatizar que la cuestión de la comunidad, especialmente la comunidad cristiana, por supuesto, no es algo negociable, ¿vale?, sino que es algo a lo que nosotros tenemos que aspirar porque ese es el propósito del Señor. Pero bueno, vamos a empezar con una cuestión que creo que todos asumimos, que todos sabemos, ¿verdad? Y es el hecho de que ser cristiano no es fácil. ¿A alguno le es fácil ser cristiano? Vale, a ver si soy el raro del grupo, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Ya el Señor Jesús lo dejó claro, que seguirle no sería una cuestión sencilla, incluso que si alguien, como conocemos todos bien el texto, quería ser su discípulo, tenía que primero negarse a sí mismo, bastante exigente, tomar la cruz, y por si no lo habíamos entendido bien, el evangelista Lucas dice tomarla cada día, no es como el buffet que hemos tenido a ratos, ¿verdad?, sino todo, y seguirle, lo cual no es nada fácil. Y pensando en la dificultad de ser cristianos, me gustaría haceros una pregunta. A ver, ayudadme en esto. ¿Cuál es el mandamiento más difícil de la Biblia? No me refiero a los 10 mandamientos, sino en general, ¿no? La petición, la exigencia que la Biblia pone en nosotros. ¿Cuál os parece que es el mandamiento más difícil? Amar al prójimo. Muy bien. ¿Alguien tiene otro? Amar al enemigo. Eso
Es difícil, ¿verdad? Bueno, sin duda lo es. Pero yo estaba pensando y conectándolo con el tema que vamos a tratar, a mí me pareció que uno de los mandamientos más difíciles en la Biblia es el de soportaos los unos a los otros. Yo todavía al enemigo lo puedo casi tolerar. Pero a veces lo que ves ahora... ¿Perdón? No he pensado que no quería decir. Ay, pues chicos, me doy la chafa, Soportaos unos a otros, ¿verdad? Soportaos mutuamente, como dice la versión de la palabra. Y esto, bueno, puede sonar muy drástico, pero con frecuencia eso pasa, que no nos aguantamos. No nos aguantamos. Hay veces que yo me levanto, me miro al espejo y no me aguanto yo a mí mismo, ¿verdad? A veces tenemos esas situaciones, cuanto más. A veces aguantarnos unos a otros con las diversidades que tenemos de perspectivas, de visiones, a veces eso hace la vida muy complicada. Pero convivir, soportarnos, ser comunidad, eso es lo que toca. Eso es algo inevitable porque en Cristo somos comunidad. Estamos interrelacionados. Y eso es algo que quiero enfatizar en esta mañana. Perdonadme un comentario un poco más malicioso. Mirando a nuestra denominación, ¿verdad? Es interesante que en los últimos, no sé, bastantes años, mantenemos una línea de membresía igual. ¿Vale? Crecemos un poquito, pero no ha sido nada que haya... Sin embargo, hemos doblado casi el número de iglesias. ¿Qué nos dice eso? Que hemos crecido no por un crecimiento natural, sino por división, tristemente, ¿verdad? Y es al final la dificultad que tenemos para convivir, para ser comunidad. Y pensando, introduciéndonos un poco en el aspecto de la comunidad, un elemento importante en la comunidad es el nombre. El nombre es el que da concepto, ¿verdad?, a una identidad, porque sabemos que una comunidad es más que un grupo de personas, sino que una comunidad se caracteriza por intereses comunes, por experiencias comunes, valores compartidos, y por encima de todo en una comunidad es ese sentimiento de pertenencia que define y fortalece a la comunidad. Vamos a mirar algún texto en las Escrituras que nos van a hacer referencia a este hecho. Fijaros, es el Evangelio de Juan, cuando Juan presenta el ministerio de Jesús y dice que Jesús vino a los suyos, pero no lo recibieron, no la recibieron porque se refiere a la palabra, no al verbo, ¿verdad? Es la versión Reina Valera 2020 la que estoy usando, y dice, vino la palabra, el verbo como conocemos en la Reina Valera del 60, ¿verdad? Y dice que todos los que la recibieron, a quienes creen en su nombre, fijaros, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ya tenemos ahí un concepto de relación, ¿verdad? Hijos no engendrados de sangre ni por voluntad de carne, sino hijos de Dios. Y eso pues es interesante. Después el propio apóstol Pablo va a decirlo y enfatizarlo en Gálatas cuando dice todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os estáis revestidos, y aquí ya no es judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre o mujer, dice todos vosotros sois uno en Cristo. Queda establecido ese concepto de relación, de interdependencia. Y si miramos y seguimos pensando todavía acerca de esas formas y maneras en las que se nos da nombre a los discípulos de Jesús, nos damos cuenta que el lenguaje cotidiano, habitual, es de conjunto, de mutua pertenencia. Por ejemplo, vamos a ir citando algunos, ¿verdad? Somos, como dice Primera de Pedro, pueblo de Dios. Dice, vosotros que antes no erais pueblo, dice, ahora sois pueblo de Dios. Esa es la nueva identidad que hemos alcanzado, ¿verdad? En 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro en particular. Evidentemente no perdemos nuestra individualidad, pero somos parte como un cuerpo los unos de los otros.
En Gálatas, el apóstol Pablo sigue enfatizando en esta idea, ¿verdad? Y dice, así, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Otra vez, seguimos, ¿verdad?, en ese énfasis en el conjunto de la comunidad. En Efesios, para dar un par de ejemplos más, se usa el término de conciudadanos de los santos. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y en Gálatas pues tenemos una última referencia que dice que es el apóstol Pablo hablando de su testimonio. Recordáis en Gálatas 1, ¿verdad? Él cuenta su experiencia de cómo llega a la fe en Jesucristo y dice que él había sido perseguidor de la Iglesia de Cristo. Otra vez nos encontramos con un concepto de conjunto, de comunidad, y eso pues lo podríamos seguir viendo. Concepto de discípulos, edificio, comunión del Espíritu, en fin, nos encontramos que son muchos los ejemplos que podríamos dar. Y todo esto, según el apóstol Pablo, es fruto de que en Cristo, dice en Corintios, ¿verdad?, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Es decir, el concepto de comunidad se debe a que alcanzamos una nueva identidad y en esa identidad compartida somos todos uno en Cristo. Pero a pesar de los diferentes conceptos que hemos compartido, ¿verdad?, acerca de expresiones que hay en la Biblia que indican que nos pertenecemos los unos a los otros, el que más se utiliza es el concepto de hermano, hermana. Ese es el que más aparece, ¿verdad? Y es fruto de esa nueva identidad. Y somos hermanos y hermanas por una sencilla razón. ¿Cuándo somos hermanos y hermanas? Cuando tenemos un ¿qué? Un mismo padre, en este caso, ¿verdad? Un mismo padre. Y eso es lo que el texto bíblico enfatiza. Y si recordamos cuando Jesús enseña, le pide a los discípulos, Jesús, enséñanos, maestro, enséñanos a orar, ¿verdad? En la oración modelo, ¿cuál es la primera expresión que hay hacia Dios? Padre. O sea que eso es un concepto recurrente de las Escrituras, ¿verdad? 317 veces aparece en el Nuevo Testamento el concepto de ser hermanos, así que vemos que no es una cuestión, digamos, colateral, que no es una cuestión, digamos, momentánea, sino que es recurrente esa afirmación de nuestra pertenencia, de nuestra cercanía. Incluso, fijaros, en Hebreos se nos dice que somos hermanos incluso del propio Señor Jesús, ¿verdad? Dice, el que santifica como los que son santificados proceden del mismo Padre, pues Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que vemos, ¿verdad?, que ya en el lenguaje mismo, ¿verdad?, está esa idea de que somos hermanos. Bueno, esto no nos tendría que sorprender, ¿verdad? Este lenguaje de comunidad, de conjunto, de pertenencia, porque de hecho somos como sociedad, ¿verdad?, somos seres relacionales. Esa es una característica importante, ¿verdad? Aristóteles ya decía aquello de que el ser humano es un animal social o sociable, y eso pues lo tenemos claro. Necesitamos a los demás para construir nuestra identidad. Necesitamos de los demás para llegar a ser lo que somos, ¿verdad? No sé si os habéis dado cuenta que en el reino animal, de todos los animales, el que le cuesta más trabajo, el que nace de un estado más inmaduro, ¿cuál es? El ser humano, ¿verdad? A veces vemos en estos vídeos de la 2, si todavía vemos la 2, ¿no? Ahora con Netflix y estas cosas no sé lo que vemos, pero bueno, cuando se veían los documentales de la 2, veía, ¿verdad?, nacía el caballito y enseguida se ponía de pie y decía, bueno, ¿verdad? Nosotros no. Nosotros, evidentemente, necesitamos de los demás desde el principio en un modo absoluto. Necesitamos pues, de los padres, por ejemplo, ¿verdad?, de adultos que nos ayudan cuando nacemos y en ese proceso a sobrevivir y a madurar. En definitiva, somos seres en relación, somos seres relacionales. Alguno quizás se puede creer un llanero solitario, todavía alguno puede estar no muy convencido y decir, no, pero yo no necesito de nadie, yo
me he hecho a mí mismo, yo me lo he currado todo, yo no necesito de la comunidad, ¿verdad? Y eso sin duda es un concepto que, perdonadme que os lo diga, bastante engañoso, bastante engañoso porque imaginaros que si en vez de haber nacido donde hemos nacido, ¿verdad? Vamos a poner, sé que somos muy diversos, ¿no? Pero vamos a tomar España, el lugar en el que nos encontramos, hubiésemos nacido pues en alguna zona donde está la guerrilla, como en países y zonas de Latinoamérica, ¿verdad? Nuestra realidad hubiera sido otra, o si hubiéramos nacido en Yemen o en Irán, ¿verdad? Pues lo que somos sería completamente distinto. ¿Por qué? Porque ya no es lo que yo pueda hacer por mí mismo, sino cómo me afecta el hecho de que pertenezco, de que soy parte de una realidad más amplia. Nadie debe pensar de sí mismo que es algo especial y único, que ni se relaciona ni necesita. Somos hechos en relación los unos con los otros, ¿verdad? Yo la única excepción que encontré fue cuando el Señor, la palabra dice, Dios lo hizo en su tiempo todo como hermoso, ¿verdad? Bueno, el día que yo nací libraba el Señor, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, todos estamos vinculados, nadie es un llanero solitario, nadie va por libre, ¿verdad? Nadie puede pensar que lo que somos cada uno de nosotros ahora hubiese sido posible sin la afectación, la pertenencia, a veces en negativo, por daño, por dolor, por rechazo, en fin, pero todos estamos afectados por un concepto de comunidad. Ahora, la cuestión que nos planteamos, el hecho de no poder escapar a esas circunstancias, nos hacen ver la importancia, la relevancia de la comunidad. La comunidad es necesaria, la comunidad es imprescindible, porque es ese lugar que nos brinda apoyo, es ese lugar donde recibimos fuerza mutua, donde nos sentimos recibidos, así debería ser, ¿verdad? Y donde se nos echa de menos cuando no estamos, ¿verdad? Eso también es importante. Alguien decía que la comunidad es la sociedad con una cara humana, es la redención de nuestra sociedad, ¿verdad? Y eso, pues, si lo aceptamos como un concepto general, universal, en la sociedad en la que cada uno nos toca vivir, no es menos cierto, al contrario, es aún más relevante en la Iglesia. Por mucho que nos cueste asumirlo a veces, ¿verdad? La Iglesia no es un conjunto de individuos, sino que es la suma de todos nosotros. Insisto, sin perder nuestra individualidad, pero en la comunidad cristiana somos comunidad. Y eso lo tenemos que tener bastante asumido como cristianos. Pero una cosa es la teoría, el asumir esta realidad, y otra cosa después es la experiencia práctica, lo que va sucediendo. Hace unos años, una persona que formaba parte del liderazgo de la iglesia que pastoreaba, pues reaccionaba ante la insistencia que yo expresaba acerca de reunirse. Hay que reunirse, tenemos que participar, tenemos que estar. Y esta persona, pues este hermano me decía, bueno, no insistas tanto, estamos en el siglo XXI y ahora pues tenemos internet que nos da posibilidad de recibir, de conectar, de estar en otra forma de ser iglesia, esa iglesia online, ¿vale? Y decía, bueno, pues si los hermanos no vienen, no participan, pero lo pueden seguir por internet, ¿verdad? No cabe duda de que es cierto, estamos en otro tiempo. María Rosa me decía ayer, cuando estábamos viendo, ¿verdad?, el tiempo de las canciones, del karaoke y demás, ¿verdad?, decía, esto lo hacíamos nosotros también años atrás, pero era zarzuela y eran otras cosas, ¿verdad? Dice, ahora tenemos la tecnología, los tiempos cambian y no nos podemos resistir a ello. Ahora bien, ahora lo que es interesante de reflexionar es cómo afrontamos, cómo abordamos ese nuevo tiempo y cómo afecta esto a la comunidad. Sin duda, durante la pandemia, tener las nuevas tecnologías fue una bendición, ¿o no?
especialmente cuando nos estuvieron encerrados en casa, pues el tener ese tiempo, ese rato, de poder estar en el culto juntos, en casa cantábamos, ¿verdad? Y había algún hermano que decía, no, yo me vestía hasta de domingo. Bueno, bien, pero era ese sentido de decir, bueno, dentro del aislamiento en el que estamos, pertenezco. Y fue una cosa bastante interesante, ¿no? Así que no es que estemos en contra de este planteamiento, pero tenemos que analizar si realmente nuestra idea de comunidad va a abrirse, va a dirigirse en esa dirección. Fijaros, hay una iglesia, en Estados Unidos siempre van por delante muchas de estas cosas, ¿verdad? Para bien y para mal. Y entonces hay un ministerio de una iglesia que se llama Church Home, y la descripción, si la podemos poner en pantalla, por favor. Dice, Church Home, dice, es un lugar donde usted puede experimentar plenamente la iglesia, que nos tomamos bien, experimentar plenamente la iglesia en su teléfono. Queremos conocerte donde estás y darte la oportunidad de tener la iglesia en tu mano. Bueno, por aquí aún más, lo he dejado ahí. Bueno, ahí puedes tener la iglesia, ¿vale? En el teléfono, ¿vale? Y tener comunidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Esa es la propuesta que se hace dentro de un contexto de una iglesia más amplia, que sí tiene cultos y tal, pero hay una deriva que dice, bueno, puedes ser iglesia simplemente con tu teléfono en la mano. Pero esto no es lo único que nos encontramos. Hay un concepto que se ha establecido en los últimos años, que es el de los cristianos sin iglesia. ¿Lo habéis escuchado? ¿Verdad que sí? Cristianos sin iglesia. Es decir, son aquellos que no asisten a la iglesia, que en algún momento formaron parte de nuestra vida, de nuestra comunidad, y que se han desilusionado no con el Señor, sino con las propias instituciones religiosas, se han vuelto críticos con la institución, ¿verdad? O quizás tan solo con su iglesia local. Y entonces se apartan de la comunidad, pero ellos se siguen identificando como cristianos. Hay un estudio hecho en Brasil, fijaros qué interesante. En Brasil el cristianismo evangélico ha crecido de una manera exponencial en un tiempo relativamente breve, en unos años recientes, ¿verdad? Pues ya allí se habla de los cristianos sin iglesia, y se habla de ellos por millones. No sé si eran 4 millones ya de cristianos sin iglesia, lo que llama Hidauro Campos, que lo ha estudiado, los desigrejados. Si hay en portugués, me perdono por la pronunciación, ¿verdad? Pero lo que viene a decir es que la institucionalización de la iglesia la ha asfixiado, le ha quitado vigor espiritual, ha convertido en la práctica a la iglesia en una institución rígida, anacrónica, descontextualizada, estática, indiferente, irrelevante, no le han faltado adjetivos, ¿verdad? Como institución para el mundo contemporáneo. Fijaros, esto ya es un análisis de la Brasil, con un pueblo evangélico creciente, pero a la vez con muchos desilusionados. En Estados Unidos, Peter Scazzero, que no sé cuántos habéis leído el libro, pero sería recomendable, ¿verdad?, leer Espiritualidad emocionalmente sana. Él habla de que esas personas que ahora no están en la iglesia eran personas que tenían un compromiso sincero con Cristo, pero se dieron cuenta de que la espiritualidad que se ofrecía en la iglesia realmente no provocaba en ellos ni en otros ningún cambio de vida profundo y transformador en Cristo, y entonces simplemente dejaron de ir a la iglesia. Dicen que no han renunciado a la fe, pero la iglesia no les satisface. Hay que reconocer que los dos ejemplos que he puesto, el de Brasil y este quizás más contextualizado en Estados Unidos, pues suenan a veces muy bonitos. A veces las razones que hacen que algunos se vayan de la iglesia no son tan elevadas, ¿verdad? A veces pues nos encontramos casos en los cuales hay celos, hay envidia, hay liderazgos tóxicos, hay hermanos tóxicos, ¿verdad?, en las comunidades, hay manipulación, personalismos, en fin. Todos creo que podemos identificar situaciones que en algunos provocan desazón, desaliento, desánimo, y la solución es simplemente salirse de la iglesia y ser esa realidad así llamada cristianos sin iglesia. En fin,
Lo que quiero llegar con este concepto es que están surgiendo, ya sea por las nuevas tecnologías, ya sea por una cuestión de desilusión, que se van creando o se van ofreciendo alternativas al modelo de la iglesia presencial, comunitaria, de pertenencia mutua, ¿verdad? Ya sea porque preferimos tener nuestras relaciones online, o ya sea porque somos cristianos sin iglesia, es decir, podemos vivir nuestra fe sin necesidad de congregarnos, porque eso al final pues tampoco nos resulta en ocasiones muy saludables. La pregunta sigue siendo, ¿es necesaria la comunidad? Cuando empezamos a ver alternativas, cuando empezamos a ver disfunciones en la vida cristiana, ¿necesitamos enfatizar el valor de la comunidad? ¿O eso es una cosa de antiguo, verdad? De los tiempos bíblicos, y ahora pues tenemos que vivir en un contexto diferente. Bueno, lo cierto es que la comunidad debemos entender que está en el plan, el propósito de Dios desde el principio. Cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza. La imagen de un Dios trino que vive en comunidad consigo mismo, y eso significa que tenemos esa impronta de la sociabilidad en nosotros. Cuando leemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pues evidentemente no es el chasis, ¿verdad? Porque es pobrecito mío, ¿verdad? Sino que estamos hablando de características morales, de una realidad que trasciende los condicionamientos físicos que nosotros podríamos llevar con la idea de imagen. Y Dios, desde el principio, nos creó en comunidad, y cuando el pecado hace presencia, ¿verdad? Vemos que el intento de Dios es recuperar y tener un pueblo propio para sí. En Efesios encontramos un planteamiento ya más avanzado, ¿verdad? En ese conflicto entre cristianos de origen judío y de origen gentil, y Pablo dice, Él es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno. Otra vez, la idea de la unidad a pesar de la complejidad. Derribó la pared intermedia de separación, abolió en su cuerpo las enemistades, puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, dice, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo. Esa es la idea que el Nuevo Testamento nos quiere transmitir. Bueno, ayudadme otra vez. A ver, pasamos a la siguiente, por favor. Una más, aquí. A ver, ¿en cuántos días creó Dios? 6. Vale. ¿Alguien da otra alternativa? No es una subasta, ¿eh? No entienda más, pero... ¿En 6? Vale, 6, vale. A ver qué dice Génesis acerca de esto. Dice, acabó Dios en el séptimo día. El séptimo día era parte del proceso de creación. En el séptimo día terminó la obra que había hecho y reposó en él de todo su trabajo. Pero es muy importante, como un concepto teológico que vamos a ver ahora, que la creación no sea en 6 días, sino que en lo que el texto nos quiere transmitir, nos transmite una creación en 7 días, porque realmente ese séptimo día es el culmen de la creación, no es algo ajeno a la creación, no es algo independiente, inconexo a la creación. ¿Por qué es tan importante enfatizar el sábado? Y yo recomendaría leer el libro de Moltmann, Dios en la creación, donde él, el autor, nos recuerda la importancia del sábado, del sabbat, ¿verdad?, del día de reposo, porque es cierto que nos dice que Dios descansa de sus obras, pero lo que nos dice el texto es que descansa, reposa a la vista de sus obras. Es decir, el mundo fue creado por Dios para que exista ante Dios y con Dios. Si miráramos otras tradiciones religiosas y demás, a veces parece que las divinidades, las deidades han creado el mundo y se han desentendido. Y el mundo está ahí dejado a su suerte. Pero el Señor creó en 7 días, es importante que enfaticemos esto, ¿verdad?, incluyendo el día de reposo, el día de descanso.
Claro, nosotros escuchamos descanso y cuando ya sabemos, ¿verdad? Eso es levantarnos tarde, remolonear, hacer como Homer Simpson, ¿verdad? Que el sofá va tomando forma de nuestro cuerpo y vernos todas las pelis de Netflix. Bueno, también es legítimo el descanso sin mayor calificación, pero en el contexto en el que lo estamos mirando, el sábado es relación. Dios establece el día de reposo para estar en relación con su creación, con sus criaturas. De hecho, dice que estableció el día sábado y lo santificó. Santificado no por el día en sí que era, podía haber sido cualquier otro elegido, pero lo santifica con el concepto de algo que Dios toma para sí, que lo hace de su propiedad. Es la presencia de Dios en ese día lo que santifica el día de reposo, que, como digo, se expresa en ese concepto relacional. Dios creó y creó para relacionarse con sus criaturas, para relacionarse con aquellos que Él había creado. Y si queréis, para poner otro ejemplo del valor que tiene para Dios el elemento de la creación, perdón, de la comunidad, de la relación, podemos irnos al Apocalipsis. Hemos empezado con el Génesis, con ese relato idealizado, ¿verdad?, de un Edén y demás, ¿verdad? Y nos vamos al Apocalipsis, al final, en el que podríamos pensar que hay una descripción, ¿verdad?, del futuro al que nos dirigimos. Y es interesante que el concepto que en esta obra de Juan se nos transmite es de la ciudad. Nosotros quizás a veces pensamos, cuando escuchamos lo de cielo nuevo y tierra nueva, estamos pensando en otro Edén. Volvemos al Edén inicial, ¿verdad? Sin embargo, fijaros lo que dice Apocalipsis 21:3. Vi cielo nuevo y tierra nueva, el primer cielo y la tierra habían desaparecido, el mar ya no existía más. Bueno, esto es metafórico, si no tenemos un problema, ¿verdad? Si no tenemos mar. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, contemplar el tabernáculo de Dios, es decir, la habitación de Dios que ha establecido, ¿dónde? Entre los seres humanos. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fijaros, ese es el futuro que nos describe el libro del Apocalipsis. No es un Edén, es una ciudad. Y aquí la idea, ¿verdad?, el concepto griego de polis, es el concepto de sociedad. Ahora la naturaleza, que no es que se pierda, ¿verdad?, y dejemos de ser ecológicos, ecologistas y esas cosas, ¿verdad?, sino que está todo en la ciudad. Y fijaros, como curiosidad, en la ciudad no habrá templo. Eso lo dice Apocalipsis 21:22. Dice, en ella, en la ciudad, no vi ningún templo. ¿Por qué? Dice, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Otra vez, el concepto de relación, ¿verdad? Creados en relación y destinados a vivir en relación con Dios y en relación los unos con los otros. Miro el tiempo. Vamos a ir avanzando en algún otro concepto, ¿verdad? Ya sabéis cómo Dios llamó en Abraham, ¿verdad?, para crear un pueblo que fuera no solamente un pueblo apartado, escogido, sino que fuera de bendición a las naciones. Es decir, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no era para simplemente ser los elegidos, sino que era para que por medio de ellos otras naciones, ¿verdad?, reconocieran a Dios y se pudiera cumplir ese propósito que Dios había establecido. Y vemos en el Nuevo Testamento, si avanzamos, ¿verdad?, en ese concepto de pueblo, vemos que surge la comunidad de los discípulos, y en el libro de los Hechos se nos dice que eso no fue algo accidental, que fue algo intencional. Dice que durante un año la iglesia se reunió, instruyó a personas, ¿verdad? Y fijaros, fue tal el concepto de identidad, fue tal el concepto de pertenencia, que la gente dice,
que los distinguió y les puso el nombre de cristianos. Se dio cuenta de que esa comunidad era especial, tenía unas características comunes que todos compartían, ¿verdad? Y podríamos poner ejemplos acerca de cómo el apóstol Pablo dedica su ministerio a, pues, establecer iglesias, y vemos que el ministerio de Pablo y lo que encontramos nosotros en las cartas de Pablo, ¿qué es? Cuidado pastoral de las iglesias. Es decir, que Pablo no se dedicaba solamente, vamos a hacer convertidos, porque lo que importa, ¿qué es? Que la gente conozca al Señor, claro que es importante, ¿verdad? Pero establecer comunidades, que los cristianos asuman como identidad el hecho de la mutua pertenencia, y a partir de ahí servir a Dios, ¿verdad? Es algo que lo encontramos claramente en el Nuevo Testamento. Bueno, surge la pregunta, ¿qué lo estropea todo? Y bueno, pues decimos, el pecado, ¿verdad? Esa palabra que a veces no acabamos de definir, ¿verdad? A veces confundimos pecado con nuestras singularidades morales, con nuestras subjetividades de lo que puede estar bien o puede estar mal, de cómo te vistes o te dejas de vestir, ¿verdad? Había un tiempo, ¿verdad?, que las mujeres no podían ir al culto con pantalón, ¿verdad? Pues era pecado, ¿verdad? O servir la Santa Cena con pantalón una mujer, ¿no? Y bueno, ya que ni siquiera fue un avance, ¿no? Quiero decir que a veces el pecado puede tener un sentido muy territorial, muy propio, muy singular, ¿verdad? Pero realmente pecado, en una noción fundamental, es separación, división. Es todo aquello que nos individualiza y nos saca del grupo al que pertenecemos. El pecado, usado así en general, decimos que no crea comunidad, sino que lo que hace el pecado, ¿qué es? Concienciarnos de nuestra individualidad, pero en el sentido más pernicioso del término. Nunca dejamos de ser individuales, somos cada uno, ¿verdad?, pues especiales y singulares delante de Dios, pero el pecado lo que nos hace pensar es que podemos ser nosotros mismos sin pertenecer, sin estar en comunidad, ¿verdad? Por eso vemos como en la oración sacerdotal, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús dice, para que todos, está orando al Padre, ¿verdad?, sean uno, que también sean uno en nosotros. Es la oración de Jesús al Padre, ¿verdad? Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Por si no se había enterado el Señor, se lo recuerda Jesús otra vez. Así como nosotros lo somos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿cómo? En unidad. Así que vemos el énfasis como propósito de la obra de Cristo, no es ni más ni menos que la salvación, que es recuperar una relación rota con Dios, una relación rota con el prójimo. Permitidme que os ponga este ejemplo, que aparece en pantalla. Romanos 5. A la izquierda es la Reina Madera 2020 y aquí en la derecha la palabra. Fijaros la diferencia que hay en la expresión, ¿verdad? Romanos 5.1, como nosotros lo conocemos de toda la vida, ¿qué es? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Justificados. La palabra dice, restablecidos, pues, en la amistad divina. Y uno dice, bueno, ¿aquí qué ha pasado? ¿Aquí qué ha pasado? Porque realmente son dos conceptos, en principio, que son diferentes. Justificados, pues tiene ese carácter, se dice técnicamente, forénsico, ¿verdad? Es esa declaración, poniéndolo muy simple, de culpable o inocente. ¿Vale? Y entonces el ser justificados es ser declarados inocentes delante de Dios, porque el Señor en Cristo ha borrado, ha cargado nuestras culpas. ¿Eso es falso? No, claro que no, ¿verdad? Ahora bien, lo que esta traducción más reciente ha querido enfatizar es que la obra de Dios en Cristo no es simplemente inocente, ya vas a ir al cielo, sino que lo que hace es otra vez borrar
la realidad y el efecto del pecado en nosotros, que no es ni más ni menos que relación rota. Es una relación rota con Dios y es una relación rota con nuestro prójimo. Y entonces lo han querido expresar en estos términos. Somos restablecidos, porque la intención primaria de Dios, ¿cuál era? Comunidad, pertenencia mutua, ¿no? Pues dice, somos restablecidos en la amistad divina. Aquí recordáis que se hace un eco, ¿verdad?, a Abraham, que era amigo de Dios. Esa relación especial, cercana que tenía Abraham, dice, pues eso es lo que Cristo ha ganado para nosotros. Ya no es solamente el visto bueno para ir al cielo, perdóname que sea un poco simplista, ¿verdad?, en el planteamiento, sino que la obra de Cristo lo que hace es restablecer relaciones, porque es lo que el pecado hace, romperlas. Entonces, ser justificados, insisto, es más que el sí de Dios a nosotros para ir al cielo, sino que es una recuperación, un restablecer nuestra comunión, nuestra pertenencia con Dios. Claro, como a nivel de traducción bíblica, ¿verdad?, cómo dejamos el versículo para que exprese las dos cosas, pues es muy trabajoso, ¿verdad? Debo decir que la palabra al final, en la tercera revisión que ha hecho, ha vuelto a poner justificados, pero con una nota al pie diciendo, pero es esto, es relación. Ahí ha habido pues los debates y diálogos y a veces identitarios. Oye, justificados es el término que dice el griego, en nuestra tradición protestante es un elemento de identidad, ¿verdad? La justificación, hace nada hemos celebrado el Día de la Reforma, entonces al final pues han optado por volver a usar el término justificados, pero conscientes de esta realidad. La obra de Dios en Cristo restablece relaciones, y eso es bastante importante en nosotros. Relaciones que son posibles, una restauración de esas relaciones, son posibles por la obra de Cristo. Y eso es importante enfatizarlo, porque si hemos hablado decíamos, ¿verdad?, que como seres humanos somos seres sociales, pero la Iglesia cristiana no es simplemente social por nuestra humanidad, sino que tenemos una relación especial con Dios y los unos con los otros por la obra de Cristo. Aquí es importante poner este acento, ¿verdad? Recordamos en Filipenses cuando dice que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no tomó o no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, no lo usó como justificación, sino que se despojó a sí mismo, toma forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos, ¿verdad? La encarnación tenía el propósito de restaurar relaciones rotas con Dios, los unos con los otros, que es lo que llamamos también la reconciliación. ¿Qué es una reconciliación? Sino volver a traer juntos a partes que estaban separadas. En Colosenses leemos, por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, ponerlas juntas, ¿verdad?, las que están en la tierra, en los cielos, y hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es el efecto de la obra de Cristo, la reconciliación, traer paz. Y recordamos que paz, especialmente en el tiempo bíblico, están los ecos del concepto hebreo de shalom. Paz no es solamente ausencia de conflictos, que ya quisiéramos muchos, con que nos quitáramos los problemas de los roces que tenemos. No, pero paz es, además, relaciones restauradas, relaciones positivas. Cuando nosotros estamos en paz con Dios, no es que Dios no deja de estar enfadado con nosotros, como si lo hubiera estado alguna vez, ¿no? Sino que lo que estamos diciendo es que se establece una relación positiva. Paz con Dios es bendición de Dios para aquellos que están en su pueblo. Así que vemos, ¿verdad?, que esto es parte del proceso en el que nosotros como cristianos nos encontramos. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, y eso tiene un carácter claro de ser comunidad, es un carácter relacional. En el libro de los Hechos aparece esta descripción que, vamos a ver, si yo digo que esto es una
una descripción idílica, ideal, no estoy diciendo que sea una descripción falsa. Lo que estamos diciendo es que es una presentación de lo que debería ser la mejor expresión de la comunidad. Cuando Lucas escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice que la comunidad, todos los que habían creído se mantenían unidos, lo compartían todo, tenían las cosas en común, perseveraban unánimes, alababan a Dios y tenían el aprecio del pueblo, en fin, esa característica que se nos hace en el capítulo 2 y en el capítulo 4, cuando decimos que es una representación ideal, es porque justamente es la versión a la que se aspira a llegar. Todos leemos el libro de los Hechos y sabemos que después la vida no siempre se ciñe a este ideal. ¿Recordáis Ananías y Zafira? ¿Recordáis la elección de los diáconos? Oye, que atendéis a unos antes que otros. Pues la vida no era tan ideal, pero este es el ideal al que se quiere llegar. ¿Y qué es lo que establece? Establece una relación armónica, una relación en comunidad, de cuidado, de pertenencia los unos con los otros, ¿verdad? Y podemos recordar a Pablo cuando escribe a los Corintios, en 1 de Corintios, dice: ¿acaso está dividido Cristo? Cuando dicen que hay grupos y demás, ¿no? Así que vemos claramente el énfasis en la comunidad. Y para terminar, quiero plantear que evidentemente, aunque ya yo creo que ha quedado claro, ¿no?, en los momentos previos que hemos mencionado, cuando hablamos de comunidad en relación a la Iglesia, no estamos hablando de cualquier tipo de comunidad. De hecho, en el propio empezábamos hablando de los nombres, ¿verdad?, que recibimos como comunidad de los discípulos de Jesús. Bueno, cuando se llega al término Iglesia para definir a la comunidad de los discípulos de Jesús, lo que se está diciendo es que se está pensando en un tipo de comunidad que no era posiblemente ninguna de las que había en el tiempo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, simplemente dar algunos de los nombres, ¿verdad? Estaba Tiasos, que era una comunidad estática de seguidores de Dionisio. Bueno, las representaciones artísticas de esta comunidad pues eran de excesos y demás. Después había otra que era Eranos, que era un club gastronómico. Nosotros nos parecemos, ¿verdad? A la hora del buffet nos parecemos, pero no somos Eranos, ¿verdad? Koinón, que es una federación, una asociación. Incluso, fijaros, a los primeros cristianos, que nunca dejaron de ser judíos, recordad esto, hasta que, avanzado el tiempo, se da la ruptura con la comunidad judía. Los primeros seguidores de Jesús eran judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Pero el vínculo seguía, y podían haber usado el nombre de sinagoga. En Santiago aparece en una ocasión el término, ¿verdad? Pero en general vemos que el concepto de sinagoga tampoco le sirve a la comunidad cristiana, quizás porque llegó el momento y la necesidad de distinguirse, de separarse de la comunidad judía de la que salían, ¿verdad?, por sus prácticas, por sus costumbres y evidentemente por la realidad de Jesucristo como Señor, ¿verdad? Así que el concepto que se elige es el de iglesia, eclesía, y como vemos, pues es un término que aglutina a esa comunidad de discípulos que confiesan a Jesús como Señor. Aparece hasta en 112 ocasiones en el Nuevo Testamento, y el término que pretende dar es visibilidad a la comunidad de fe, distinguirla de otras expresiones de comunidad y señalar a esa comunidad que tiene a Cristo en su centro, ¿verdad? Es una comunión de personas, nos quedamos en la que estábamos, por favor, de personas que comparten una relación con Cristo y entre sí, ¿verdad? El amor que he recibido de Cristo se ofrece a los demás. Sin eso no hay iglesia. No podemos ser iglesia desentendiéndonos de los otros, sino siempre en pertenencia, en relación vertical con Dios, que se usa esa expresión, ¿verdad? Y en la relación horizontal los unos con los otros, ¿verdad? No puede ser selectiva. Esto no es como el buffet
de aquí del hotel, ¿verdad? Esto sí como y esto no como. Esa no es la opción. No tenemos opción, si somos creyentes, ¿verdad?, de amarnos los unos a los otros, de cuidarnos, de sentirnos parte los unos de los otros. La Iglesia es una comunidad que tiene a Cristo en su centro. Y eso es importante resaltarlo, ¿verdad?, que promulga ese evangelio de salvación en Cristo para todos los que creen en Él. ¿Cuáles eran? Y terminamos ya con esto. Las características, en resumen, de esta Iglesia, pues es una comunidad cristocéntrica que se expresa y que presenta libertad por medio de Cristo, es decir, Cristo es el que nos ha librado de ese pecado que nos separa, que nos aísla, que nos individualiza y en Él nos llama a estar en comunión con Dios, pero también en comunión los unos con los otros. Es decir, la comunidad cristiana es dependiente de Cristo e interdependiente con los otros. El texto de Gálatas 5:13 dice: hermanos, fuisteis llamados a ser libres. Esa es la obra de Cristo en nosotros. Solamente que no uséis la libertad como pretexto para dar rienda suelta a vuestras bajas pasiones, sino servíos los unos a los otros por amor. Fijaros, podríamos decir casi la contradicción. Libres, nosotros entendemos libres, a mí me dejáis en paz. Yo no quiero saber nada de nadie, yo soy libre. Hago lo que... No. La libertad en Cristo nos libra del pecado, de la muerte, de la ley, de una religiosidad falsa, legalista, en fin, todo lo que podamos decir. Pero a la vez nos ha comprometido los unos con los otros. En Cristo ganamos comunidad, ganamos familia de la fe. En Cristo somos hermanos y hermanas los unos de los otros. Y eso creo que es bastante importante. No he puesto el versículo 15 en pantalla, pero cerramos con eso. Y decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? La obra de Cristo es la pertenencia al amor. Y dice el 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, tened cuidado, no sea que os destruyáis unos a otros. No quiero ponerlo en plan fatalista, ¿entenderme? Pero no podemos dejar de vernos como parte los unos de los otros. Nos pertenecemos los unos a los otros. Nos cuidamos los unos a los otros. Ese es el efecto de la obra de Cristo en nosotros. No perdemos nuestra individualidad, pero somos comunidad interdependiente.